Los grandes líderes de la Biblia. Eliseo. Da lo mejor de ti donde quiera que Dios te ponga. Elías se ha ido de la habitación por un tiempo, pero el impacto de su presencia continúa. ¡Qué hombre tan poderoso! Podemos decir que hemos estado en presencia de un gigante de la fe. Así que me sorprende cuando miro hacia arriba y me doy cuenta de que el próximo mentor ya está en la sala, esperando que lo saludemos. Me pregunto por qué no lo escuchamos venir. Viste ropas de trabajo gastadas, pero resistentes, el tipo de cosas que un trabajador podría usar en el campo. No tiene nada de lujoso, tiene una mirada sensata y parece ordinario en todos los sentidos. Se ve delgado, vigoroso y fuerte, como si hubiera trabajado duro todos los días de su vida. Su rostro está curtido por la intemperie y quemado por el sol. Me sorprende ver que lleva una capa de pelo de camello, como la de Elías. Entonces noto una reparación de forma extraña en el cuello de la capa. Vi lo mismo en la capa de Elías y fue entonces cuando me di cuenta. El suyo no es como el manto de Elías. Este es el manto de Elías. Solo hay una persona que podría ser, Eliseo. La escritura dice que Eliseo recibió el manto o manto de Elías antes de que Elías fuera llevado al cielo. ¿Alguna vez te has sentido insignificante, pasado por alto o subestimado? Nos pregunta mientras se sienta. Ambos asentimos con un sí. Tengo también el día que Elías trajo fuego sobre el sacrificio en el monte Carmelo. Yo estaba trabajando en los campos de mi padre. No lo vi, pero me enteré. Todos lo hicieron. Fue un gran día para Israel, un gran día para Dios y un gran día para Elías. Un día después de que sucedió estaba arando en el campo y Elías vino y colocó su manto sobre mis hombros. No podía creerlo, dice Eliseo. Cuando mi maestro me eligió para sucederlo como profeta, supe que estaba cambiando mi vida por una nueva. La vida de un agricultor por la vida del siervo de Dios, yo. Esperaba hacer grandes cosas incluso ese mismo día, pero no lo hice. En cambio, durante los siguientes 10 años seguí a Elías y trabajé como un sirviente común. Me sentí insignificante. Cuando elegimos seguir a Dios, lo que obtenemos no siempre coincide con lo que esperábamos. No importa, incluso si otros te ignoran o te olvidan. Cualquier cosa que estés haciendo por Dios es importante para Dios. Por esa razón, advierte Eliseo, da lo mejor de ti donde sea que Dios te ponga. Lo que sea que estés haciendo porque Dios es importante. Y tú eres importante para Dios. Cuando das lo mejor de ti, le doy vueltas a las palabras de Eliseo en mi mente. Es cierto que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Lo que queremos no siempre es lo mejor que sirve a Dios. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios y hacer lo que Él pide, dando lo mejor de nosotros, Dios nos usa. Incluso antes de que Eliseo comience a hablar de nuevo, estoy empezando a comprender algunas cosas sobre la forma en que Dios obra. Primero, si das lo mejor en la oscuridad, Dios lo reconocerá. Cuando Elías se quejó de que él era el único que quedaba entre los israelitas que era celoso por el Señor Dios poderoso, Dios le dijo que había reservado 7,000 que permanecían fieles a él. Eliseo fue uno de esos 7,000, un granjero anónimo. Eliseo trabajó en la oscuridad, siguiendo a Dios y permaneciendo leal a él. Después de ser designado sucesor de Elías, durante una década volvió a trabajar en la oscuridad. Cuando recibimos un llamado de Dios, a menudo estamos ansiosos por comenzar el trabajo de inmediato. Sin duda, Eliseo quería ser el profeta de Dios, pero Dios a menudo nos da el tiempo que necesitamos para aprender lo que debemos para servirle bien, incluso si no es lo que queremos. En el caso de Eliseo, servir a Elías lo ayudó a aprender a servir a Dios. Eliseo dejó una temporada de sembrar en los campos para entrar en una temporada de sembrar en la vida de Elías. Esto me recuerda a algo que leí una vez por el autor y teólogo Richard Foster. Más que cualquier otra manera, la gracia de la humildad se trabaja en nuestras vidas a través de la disciplina del servicio. Nada disciplina los deseos
desordenados de la carne como el servicio, y nada transforma los deseos de la carne como servir en el escondite. La carne gime contra el servicio, pero grita contra el servicio oculto. Se esfuerza y tira por el honor y el reconocimiento. Si Eliseo quería quejarse del servicio oculto, no hay ninguna indicación en las Escrituras de que lo haya hecho. Segundo, si haces tu mejor esfuerzo en las cosas pequeñas, Dios te dará cosas más importantes para hacer. En los 10 años que Eliseo sirvió a Elías, se le pidió que hiciera las tareas más humildes. Un oficial del rey de Israel describió a Eliseo como el que solía verter agua en las manos de Elías. Ese era normalmente el trabajo de un sirviente de bajo estatus. Si Eliseo hizo eso, indudablemente realizó otras tareas domésticas durante su década de servicio. Sin duda esto fue un cambio para Eliseo. Cuando Elías le puso su manto, Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Eso significa que su familia debe haber sido rica. Es probable que estuviera acostumbrado a que otros le sirvieran, pero Eliseo estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera. Si está dispuesto a hacer pequeñas cosas al servicio de Dios y hacerlas con excelencia, Dios le dará la oportunidad de hacer cosas más importantes para él cuando esté listo. Tercero, si das lo mejor de ti con constancia, Dios te dará valor. Eliseo sirvió con fidelidad y coherencia. Eso le dio valor. Cuando supo que Elías estaba a punto de ser arrebatado, Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Esta fue una gran solicitud de Eliseo. Durante 10 años no había hecho más que tareas domésticas. Cuando la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer pequeñas cosas, no puede verse a sí misma como capaz de hacer grandes cosas, pero Eliseo pudo. Tuvo el valor de preguntar, pero estaba pidiendo el doble de capacidad que el mayor profeta de Israel. Quizás Elías no creía que Eliseo fuera capaz de grandes cosas. Quizás por eso Elías le dijo que había preguntado algo difícil y por eso trató de separarse de su protegido. En 3 ocasiones diferentes, Elías le pidió a Eliseo que se quedara atrás mientras el profeta mayor continuaba. Eliseo lo acompañó 3 veces, quería la bendición de Elías, y por su consistencia, tenacidad y fidelidad lo consiguió. Cuando servimos a Dios fielmente haciendo lo que Él nos pide que hagamos con coherencia, cuando Dios nos invita a hacer cosas más importantes, no debemos retroceder. En cambio, debemos ser valientes y pensar en grande, como lo hizo Eliseo. Nunca debemos permitir que el tamaño de nuestro pensamiento limite el tamaño de nuestra visión. Nuestro Dios es demasiado grande para eso. Cuarto, si das lo mejor para su gloria, Dios te capacitará para hacer cosas más grandes que tu capacidad. Eliseo era granjero, arar, sembrar, regar, cosechar. Todas estas eran cosas que era capaz de hacer. Pero, ¿qué terminó haciendo realmente? ¿Qué fue lo que terminó haciendo realmente? Hizo milagros, alimentó a cientos con unas pocas hogazas de pan, purificó agua mala, hizo flotar una hacha, curó a los enfermos y resucitó a los muertos. Eliseo no solo hizo más de lo que era capaz de hacer por sí mismo, sino que en realidad hizo más de lo que hizo su maestro Elías. Tenía el doble de espíritu e hizo el doble de milagros que su predecesor. Elías hizo 14 milagros, pero Eliseo hizo 28. Lecciones de vida de Eliseo. Eliseo se aclara la garganta para llamar nuestra atención y comienza a hablar de nuevo. Entréguese completamente a la tarea en cuestión. Cualquier tarea que Dios me dio, la hice con todo mi corazón y con toda mi habilidad. Cuando araba, trabajaba largo y duro para hacer surcos rectos y listos para la semilla. Animé a los trabajadores debajo de mí y les insté a hacer lo mismo. Cuando le serví a Elías, hice todo lo que pude para ayudarlo. Ninguna tarea estaba por debajo de mí. Ninguna tarea quedó sin hacer. Ayudarlo a cumplir la visión de Dios era mi propósito. Y cuando Dios me levantó para ser su profeta, hice todo lo que me pidió que hiciera. Lo que haces no determina si tu trabajo es sagrado.
cómo y por qué lo hace. Su propósito debe ser más importante que su puesto. A Dios no le importa la posición de nadie. Si lo hiciera, Jesús nunca se habría revestido de carne humana ni habría vivido como un hombre común. Lo que impresiona a Dios es nuestra fidelidad al propósito que nos da. Él estaba tan complacido conmigo cuando estaba arando o sirviendo como cuando estaba predicando. Cuando trabajas con excelencia y con los motivos correctos, Dios se complace. Cuando Dios no le dé una visión propia, ayude a otros líderes a cumplir la suya. Cuando Dios me llamó, aún no sabía qué quería que hiciera. No me dio una visión como las que le dio a Jacob o José al principio. Lo único que me pidió que hiciera fue la tarea que tenía entre manos, y eso le agradó. Si Dios no te ha dado una visión, no esperes por una. Sirva a otro líder a quien Dios le ha dado una visión. Sea fiel y eficaz en eso. La persona que sirve detrás de escena también es honrada por Dios. La oración de Eliseo por nosotros. Antes de que sepamos lo que está sucediendo, Eliseo está orando por nosotros. Oh Dios, nuestro proveedor, te pido que animes a mis amigos cuando se sientan despreciados, que los empoderes cuando se sientan cansados, que les des valor cuando su motivo sea servirte y que les des fuerzas cuando el cumplimiento de tu llamado en sus vidas se sienta como si todavía fuera un largo camino por recorrer. Amén. Abrimos los ojos y levantamos la cabeza, esperando ver una vez más a Eliseo, pero llegamos demasiado tarde. Ya se fue. Se ha ido tan rápida y silenciosamente como llegó. Lecciones de liderazgo de Eliseo. Elías fue impresionante. Su personalidad llenó la habitación cuando nos habló. Eliseo era diferente. El poder ciertamente estaba allí, bajo la superficie, pero en una habitación llena de gente podríamos haber extrañado a Eliseo si no hubiéramos sabido quién era. Sospecho que a menudo podemos parecernos demasiado a Samuel cuando miraba a los hijos de Isaí. Ponemos demasiado énfasis en la apariencia y no lo suficiente en el corazón como lo hace Dios. Hay tantas lecciones que podemos aprender de Eliseo. Primero, para recibir el manto de liderazgo de Dios, debe desearlo. Cuando Elías puso su manto sobre Eliseo en el campo, Eliseo dejó de cultivar, quemó su arado y siguió a Elías. Mostró que no solo deseaba ser el sucesor de Elías, sino que también estaba dispuesto a cambiar su vida para perseguir este objetivo. Ese deseo y esa actitud impresionan a Dios y Él finalmente los recompensa. Pienso en mi propia vida y veo la importancia del deseo de servir. Muchos grandes líderes oraron por mí a lo largo de los años. Stanley Jones, mi papá, Bill Bright, el Dr. Chu. Quería su bendición tanto como Eliseo. Quería la de Elías. Quería hacer una diferencia para Dios. Todavía lo hago. Si desea liderar para la gloria de Dios, alimente su pasión y siga el llamado de Dios con todo su corazón. Segundo, para recibir el manto de liderazgo de Dios, debe estar dispuesto a esperarlo. Eliseo estaba dispuesto a esperar, servir y aprender antes de liderar, y en los 10 años que fue asistente de Elías, aprende que lo hizo Eliseo. Continuó realizando todo tipo de milagros que había visto realizar a Elías, e incluso algunos que no había presenciado. Incluso al final, justo antes de recibir el manto de Elías, Eliseo todavía esperaba. Se quedó con su maestro hasta que no pudo hacer nada más por él. Estaba contento de esperar el tiempo de Dios para asumir su nuevo papel como sucesor de Elías. El propósito de Dios funciona solo con el tiempo de Dios. Por lo general, queremos lo que Dios tiene para nosotros en este momento, pero nuestro deseo de liderar para Dios es realmente tan grande como nuestra disposición a esperar en Él. Sé paciente. El propósito de Dios funciona solo con el tiempo de Dios. Tercero, para recibir el manto de liderazgo de Dios, debes ceñirte a Él. Eliseo tuvo múltiples oportunidades para alejarse de su maestro, pero perseveró y fue fiel a Elías y a su llamado. A pesar de los obstáculos y distracciones, Eliseo se mantuvo fiel,
tanto a Dios como a Elías. Con demasiada frecuencia miramos el liderazgo desde una perspectiva a corto plazo, en lugar de una perspectiva a largo plazo. Servir a Dios a través del liderazgo es un maratón, no un sprint. Cuanto mayor sea tu vocación, mayores serán las tentaciones y las posibles distracciones que vendrán para impedirte cumplirla. Necesitamos perseverar. Es la única forma en que podremos terminar bien como hizo Eliseo. Guía de discusión de Eliseo. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua con él. El agua se dividió a derecha e izquierda y los dos cruzaron sobre tierra seca. Cuando habían cruzado, Elías le dijo a Eliseo: Dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de que me quiten? Déjame heredar una doble porción de tu espíritu, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, dijo Elías. Pero si me ves cuando me quiten, será tuyo, de lo contrario no será así. Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Luego Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró en la orilla del Jordán. Tomó el manto que se le había caído a Elías y golpeó el agua con él. Cuando golpeó el agua se dividió a derecha e izquierda y él cruzó. La compañía de los profetas de Jericó que estaban mirando dijo: El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Segunda de Reyes 2, 8 al 15. ¿Cómo crees que Eliseo se sintió sirviendo a Elías durante tanto tiempo sin reconocimiento? ¿Cuál es su actitud cuando se trata de realizar tareas domésticas para otros? Saber que tu trabajo contribuye a un propósito mayor te ayuda a realizar tareas que no disfrutas. Si es así, ¿cómo puede animarse a ser fiel en su trabajo? ¿Cómo manejas normalmente tener que esperar por algo? ¿Ha revelado Dios el propósito de tu vida o estás en una época como la de los primeros años de Eliseo donde Dios solo te está revelando tareas inmediatas para que las hagas? ¿Cómo te sientes con la temporada en la que estás? Si Dios no le ha dado una visión personal, ¿ha encontrado a alguien a quien pueda ayudar que haya sido llamado a un propósito? Si es así, ¿quién? Si no es así, ¿estás dispuesto a encontrar a alguien? ¿Te resulta fácil o difícil dar lo mejor de ti donde estás? ¿Qué debes hacer para parecerte más a Eliseo?